para que quede. Bien, entonces, voy a grabar ahora porque creo que dije un montón de cosas y no puse de la grabación. Los medios de contraste, aparte de clasificarse como iónico y no iónico que habíamos visto en la clase pasada, también se pueden clasificar en base a su mecanismo de acción y su osmolaridad. Eh, el yodo es, no solamente el anillo bencénico, por sus características propias en la fabricación, dan muchos beneficios, pero, a ver, el yodo es el más importante, es el que nos da lo radiopaco de la gente, vamos a decirlo así. ¿Ah? El agente es un agente de medio contraste gracias al yodo, que utiliza como vehículo el benceno, el anillo bencénico. De acuerdo a la cantidad o concentración de yodo que tiene, eh, se puede decir que estas moléculas son de alto, moderado o bajo contenido de yodo. Las concentraciones de esto están basadas mucho en los procedimientos en los que están a lo que está dedicado. O el procedimiento en el cual se utiliza el medio de contraste puede variar y con este varía el medio de contraste que se utiliza. Yo les daba el ejemplo de que no era lo mismo una adición en tomografía para un estudio angiográfico que para un estudio común, contrastado, donde se necesita solamente hacer un contraste de órganos, nada más. Un estudio angiográfico requiere, en el mejor de los casos, se puede hacer con un medio de contraste común estándar de 300 milimoles por litro de yodo, pero es conveniente, si se puede y si se tiene, un medio de contraste iodado con una mayor concentración de yodo. Y así podemos hacer diferenciaciones en los estudios angiográficos hasta de estudios convencionales, no con tomografía, angiográficos convencionales, con un arco en C, en un angiógrafo en sí. En el caso de la osmolaridad, bueno, es muy importante saber la osmolaridad de estos productos porque se tiene que parar con las osmolaridades de, por ejemplo, la sangre y otros fluidos corporales, que rondan entre los 300 milimoles por litro aproximadamente. La osmolaridad es el número de partículas en solución, el número de partículas activas, iones en solución, que dependiendo de la concentración de estos mismos, pueden clasificarse de alta o baja osmolaridad. ¿Ah? Esta osmolaridad hace que muchos efectos adversos que producen estos tipos de medios de contraste sean explicados por su osmolaridad alta, por ejemplo. ¿Cuáles son estos? Y ya hay muchos, pero se pueden agrupar en unos pocos como los que vemos acá. Daño endotelial, alteración de la barrera hematocefálica, dolor en el sitio de la inyección, trombosis en algunos lugares, hipertensión pulmonar, bradicardia en el caso de las angiografías coronarias, son de muchos algunos ejemplos de eh, efectos adversos relacionados con los medios de contraste iodados. Vale destacar que el medio de contraste tiene que estar adaptado, es decir, la cantidad de medio de contraste inyectado intravenoso a un paciente tiene que estar adaptado a cada uno de los pacientes. No es lo mismo para un niño que para un adulto la cantidad de medio de contraste que se utiliza. Y tampoco es lo mismo la cantidad para aquellas personas con mayor peso corporal o con funciones renales alteradas. ¿Tá? Eh, todas estas cuestiones se tienen que tomar en cuenta a la hora de la inyección. Otra de las cosas importantes de los medios de contraste iodado es su viscosidad. De por sí, en temperatura ambiente, estos líquidos son viscosos, ¿tá? Y la viscosidad de estos medios de contraste está directamente relacionada con la temperatura en la que se encuentran
con la concentración de yodo que tienen y con el tamaño de las moléculas que son, digo, con las moléculas del compuesto propiamente dicho. Acuérdense que estos pueden ser, que algo ya les dije en la clase pasada, de alta o baja molaridad, no iónico, iónico, o monómeros o dímeros, que habla del tamaño de estas moléculas y de la concentración de yodo que tienen estas moléculas. Generalmente a 37 grados, la osmolalidad, la viscosidad, perdón, disminuye un 50% y esto es fundamental a la hora de la inyección. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si tiene una viscosidad elevada, propician a un enlentecimiento en la circulación capilar y con esto una irritación vascular con dificultad en la inyección y o infiltrado de este en el lugar de la inyección. ¿Ah? Generalmente las vías infiltradas muchas veces son por vías mal colocadas o cosas así, o porque falla una boca que se le colocó, pero muchas veces se puede explicar el infiltrado de medio de contraste por no usar los medios de contraste a la temperatura que son que deberían ser inyectados de manera adecuada. Por eso generalmente en los tomógrafos existen hornitos que le decimos, donde colocamos todos los medios de contraste a una de temperatura determinada, porque si no la viscosidad es muy alta y podemos generar este tipo de lesiones. En cuestiones de las acciones biológicas, son farmacológicamente inertes, se unen a proteínas del plasma sanguíneo, es decir, de la coagulación, se elimina por la orina, eso ya más o menos ya lo habíamos dicho, eh, y bueno, tienen otras características, por ejemplo, que alteran en distinto grado la actividad enzimática, inhibiendo algunas lisocinas y coliniterasas, y potencia la actividad de complemento sérico, por ejemplo, y la liberación de histamina en algunos casos. ¿Tá? Activa el sistema de coagulación, es decir, aumenta el poder de coagulación sanguínea y son citotóxicos. ¿Cuáles son las características ideales que deberían tener estos medios contraste iodados? Y bueno, que tengan poca incidencia en la función cardiovascular, buena tolerancia endotelial, que modifiquen levemente el grado de la fluidez de la sangre, por eso la osmolaridad debe ser la adecuada, que su administración sea indolora, que se distribuya rápidamente en torrente sanguíneo, que sea de eliminación rápida, es decir, de, de, por vía renal, y que en cuestión a la función renal no sea una limitante, es decir, que tenga efectos mínimos sobre ella. ¿Ah? ¿Cómo son las vías de administración? Bueno, tenemos obviamente intravenosa y vía oral. Intravé, mediante bomba infusora de medio contraste, como esta que vemos acá en la imagen, que asegura flujo continuo y constante y de forma homogénea. ¿Tá? ¿Cuáles son las dosis? Básicamente entre 1 a 3 mililitros por kilo en pacientes adultos y de 2 a 3 mililitros por kilogramo en niños. Siempre es más en niños. Vía oral puede ser diluido, ¿tá? Generalmente se da unos 20 centímetros, una jeringa de 20 centímetros en 1 litro y se hace la ingestión. En RX puede ser mayor la cantidad en la dilución. Y bueno, no voy a detener mucho las indicaciones, son muchas, y volvimos al cuadrito de clasificación que nos quedamos en la clase pasada. Entonces tenemos que, según su estructura molecular, según su tendencia iónica y su osmolaridad, podemos subclasificar en estos tipos de alta o de baja osmolaridad. Yo le decía de 290 hasta 800, alrededor de 800, como le dije, 860, no me acordaba bien la cifra.
de baja osmolaridad. Por encima de estos son de alta, como verán, de 1200 a 2400 miliosmoles por kilogramo son de osmolaridad alta. Según su tendencia iónica, pueden ser iónicos y no iónicos, y según su estructura molecular, monómeros o dímeros, según si tienen uno o dos núcleos bencénicos. Entonces, dentro de los iónicos podemos tener dímeros y monómeros, y dentro de los no iónicos, dímeros y monómeros. Si vemos una tablita, los más usados en el mercado son los que están aquí con azul. El más usado por lejos es el Omnipac 300. Como verán, es un no iónico, ¿tá? De unos 300 miligramos de yodo por mililitro, con una viscosidad del 6,3, ¿tá? Que es relativamente baja, perdón, relativamente alta, los hay de menos, mucho menos viscosidad, ¿tá? Pero también hay de mayor viscosidad. Si lo comparan, por ejemplo, este Omnipac de 300 no iónicos de unos 300 miligramos de yodo por mililitro, con el UltraVis 370, que se utiliza mucho para estudios angiográficos, que también es un no iónico, verán que la viscosidad ya va a 10 y aumenta mucho más porque el contenido de yodo, es decir, es de 370 miligramos, 370 miligramos por mililitro de yodo, es de mayor cantidad de yodo. Pero, por ejemplo, también tenemos eh, negativa, como desventaja también, de que estos tienen una osmolaridad un poco más alta en sangre o en fluido que, por ejemplo, el Omnipac. Después hay muchos otros más, el UltraVis, el Visipac, de 300 y de 320, eso también se utilizan en el mercado. Muchos se dejan solamente para la vía oral y otros se dejan también únicamente para tomografía. ¿Ah? Con respecto a los contrastes iónicos, iodados iónicos, y aquí vamos a cada uno de ellos, no a lo que estaban en la tabla, sino que a las clasificaciones que vimos al inicio. En el caso de los iodados iónicos, los cationes generados por medio de contraste iodado iónico son responsables de muchos de los efectos tóxicos de los mismos. Como verán en la tabla, vieron que los que más usados son siempre no iónicos, porque son los que menos efectos adversos tienen. Entonces, estos tienen a su vez una vida media de 2 a 3 horas y en el caso de donantes de sangre no se aconseja donar sangre hasta por lo menos 2 semanas después de la inyección de estos tipos de medios de contraste. ¿Está? Existen igualmente medios de contraste iónicos eh, y los existen del tipo iónicos monómeros y dímeros. ¿Cuáles son ellos? Por ejemplo, el Telebrix es un iónico monómero con una osmolaridad alta de 1710. Y después tenemos el Hexabrix, que son una osmolaridad mucho menor, y dímeros. Generalmente los dímeros pueden concentrar en una misma molécula mayor cantidad de yodo y con esto generar osmolaridades más bajas. ¿Tá? Los dímeros iónicos consisten en dos anillos bencénicos, como ven acá, que al asociarse que al disociarse dan lugar al catión y a un anión que contienen el doble yodo que los monómeros, como vemos acá. La osmolaridad en este caso se reduce a casi la mitad en los dímeros con respecto a los monómeros por esto mismo, por su conformación de cómo están las moléculas y su contenido de yodo. ¿Tá? En el caso de los contrastes iodados no iónicos, que son los más utilizados porque tienen menos efectos adversos, como les dije, eh, son productos que no se disocian tan fácilmente,
por ello tienen una menor osmolaridad aún que los iónicos, por ejemplo. ¿Ah? Son sustancias que presentan dos principales ventajas: su mejor tolerancia eh, y una menor incidencia de efectos adversos. ¿Está? Por eso son los más usados. Eh, bien, yo estoy resumiendo para no exactamente leerle todo. En el caso de la diferenciación entre monómeros y dímeros de los no iónicos, siempre el monómero es el que tiene un poquito mayor efectos adversos que los dímeros, siempre van a ser mejor los dímeros. Tienen los monómeros un mayor índice de eficiencia que los monómeros iónicos, comparándolos con los iónicos, y con esto una mayor atenuación a los rayos X, es decir, vamos a obtener mejores realces. Y en el caso de los dímeros no iónicos, aún se duplica esa eficiencia, atenuando aún mayor los rayos y generando mejores opacificaciones. ¿Tá? Y muchas otras ventajas, aunque tengan mayor viscosidad, son los que tienen probablemente la mejor tolerancia renal, ¿tá? Y también presentan una mayor proporción de reacciones adversas tardías de tipo cutáneo. Eso como desventaja. Aquí tenemos el ejemplo de no iónicos monómeros y dímeros. En el caso de los no iónicos monómeros tenemos al clásico Omnipac, pero en el caso de su osmolaridad va a ser de 640. Este es el Omnipac 300. Luego tenemos el Bicipac, que ya es isoosmolar de 290. Quiere decir isoosmolar porque es casi de la misma osmolaridad que la sangre o los fluidos corporales. Por eso son isosmolares. Generalmente para los urólogos, cuando tienen funciones renales alteradas, los médicos ven de que para estos procedimientos, si se puede y si se tiene, que se use Bicipac 300 en vez de usarse, por ejemplo, un Omnipac, que la osmolaridad es de 640, bastante más alejado de los 300 que es de la sangre o los fluidos corporales. En el caso del Bicipac es casi la misma osmolaridad. Siempre, como verán, los dímeros tienen mejor nivel de osmolaridad que los monómeros, así sean iónicos o no iónicos, siempre es así. Entonces, como verán, utilizar no iónicos es lo mejor y con la menor osmolaridad posible sería lo ideal. La introducción de contraste iodado de baja osmolaridad no iónico ha supuesto una disminución del total de reacciones alérgicas. No obstante, las reacciones fatales se han mantenido sin cambio de 1 a 170.000 en proporción con respecto a lo que se le llama reacciones alérgicas moderadas a graves. Y aquí vamos a directamente lo que es sus reacciones adversas. Bueno, chicos, a ver, antes de seguir con esto, dudas de lo anterior, porque es medio complicado y entreverado. Andrea y Juan, porque somos tres. Dudas. Por el momento no. Quedó claro cómo se clasifican. En realidad, parece como que hay varias clasificaciones, pero están entrelazadas entre sí. Pero, ¿qué pasa? A la hora de estudiarlo y verlo, hay que separarlo. ¿Tá? No es lo mismo un no iónico que un iónico. No es lo mismo que sea dímero que no sea monómero. No es lo mismo que tenga alta o baja osmolaridad. Y dentro de todo esto, se trata de utilizar el mejor de todos ellos. Que en conclusión, siempre van a ser mejores lo que son dímeros, siempre van a ser mejores los que son no iónicos No y iónicos. siempre van a ser mejores los que son de baja osmolaridad.
¿tá? Como conclusión eso. Después, saber qué es un no iónico y un iónico, ¿por qué? ¿Tá? Es por qué moléculas tiene agregadas, básicamente es eso, y es la clasificación inicial y la forma de fabricación que lo determina. Después, saber la molaridad. Se le dice de baja o de alta molaridad en base a las molaridades en sangre o en fluidos. Entonces pueden ser de hasta 890 los de baja y de 1200 para arriba los de alta molaridad. Cuanto mayor molaridad, mayores efectos adversos. Cuanto más monómeros sean, mayor efectos adversos. Que sean monómeros o dímeros. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen uno o dos anillos bencénicos. Dentro de los iónicos y dentro de los no iónicos hay monómeros y dímeros. Y vemos que cuanto mejor son, más dímeros son. Es decir, dentro de los no iónicos, los mejores son los dímeros. Dentro de los iónicos, los mejores son los dímeros. Pero ¿qué pasa? Si con parámetro entre no iónico y iónico, siempre son mejores los no iónicos. Entonces, es toda una serie de cosas que tomamos en cuenta para llegar a la conclusión de cuál vamos a utilizar. Y es lo que se utiliza en el mercado y no le busquemos la vuelta. Siempre se utilizan no iónicos, en mejor de los casos, dímeros que sean de baja osmolaridad. Si son isomolar, mejor. ¿Está? Ahora, dicho todo esto, están las reacciones adversas que se pueden suceder con los medios de contraste iodados. ¿Está? Eh, a ver, el que es alérgico al yodo es alérgico al yodo. Y olvídate, ahí no lo podemos hacer nada. Pero ¿qué pasa? Si sos alérgico a alguna otra cosa, ¿tá? Generalmente hay que tener en cuenta todas estas indicaciones o todo esto que vamos a ver de aquí en adelante. ¿Tá? Entonces, las reacciones adversas, eh, podemos ver su fisiopatología y su clasificación, que eso es lo que ustedes ven más o menos en... Yo puse de levantar la mano, no sé por qué puse de levantar la mano. Y bueno, las reacciones adversas básicamente, si vemos todas en general, se presentan entre un 5 o un 8% en la población. ¿Está? Y los mecanismos de cómo se producen o los mecanismos de acción son un par. Básicamente podemos tener mecanismos fisiopatológicos y otro que los puse más adelante, bueno, está. Son un par. Son por toxicidad directa, ¿está? O por reacciones que se llaman de hipersensibilidad, ¿está? Mediado por la liberación de histaminas y otros mediadores de la inflamación. Básicamente son esos dos. Las reacciones quimiotóxicas o reacciones tóxicas pueden ser por acción directa del medio de contraste, ¿ah? Sobre células y tejidos y sistemas enzimáticos. ¿Tá? ¿Qué era que le iba a decir? Estoy tratando de recordar algo que les quería decir y mientras le leo, no me acuerdo. Pero está, cuando me acuerde ya les digo. Básicamente los blancos de determinadas reacciones, o decir, el lugar donde se produce la reacción, básicamente, ¿tá? O donde se localiza el punto focal de la reacción tóxica por acción directa del medio de contraste, son los riñones, el sistema cardiovascular y el sistema nervioso central. ¿Tá? Son esos tres puntos. ¿Tá? En el caso de los riñones, produce básicamente una disminución de la función renal. Si se lo digo en criollo. ¿Tá? Y se sucede durante los 3 días a posterior de o se puede suceder hasta por lo menos 3 días a posterior de la inyección del medio de contraste. ¿Está?
La disminución de la función renal habla de una insuficiencia renal que en el caso de la inyección del medio de contraste, en los primeros momentos es aguda y que no se hace crónica. ¿Está? ¿Qué expresa o qué es lo que nosotros vemos o tomamos en cuenta para saber si tiene un problema en la función renal y una insuficiencia renal aguda? Es el Urea, filtrado crea, iono. glomerular. ¿Está? No sé, Juan, ¿qué habías dicho? Los valores de urea, crea y iono en sangre. Claro, vemos todo eso, pero el que vemos principalmente es el filtrado glomerular, que es el que nos dice en forma cierta si tenemos un valor de insuficiencia renal aguda en un paciente que se hizo un procedimiento de este tipo. ¿Está? Obviamente que también lo vemos con la CREA, como dijo el compañero. En el caso de la CREA lo aumenta en un 25%. En el sistema nervioso cardiovascular puede producir hipotensión, taquicardia, ionotropismo y cronotropismo negativos, arritmias, paro cardíaco y trombosis venosa, en el peor de los casos. En el caso del sistema nervioso central, puede producir reacciones vasovagal, la sudoración, el calor en todo el cuerpo, cefaleas, mareos, deterioro sensorio, disminución de la visión y hasta convulsión. Pero no quiere decir que se produzca todo eso, porque por Dios, pobre paciente, ¿no? Nadie Esto, desearía nada con contraste. claro, puede producir esto como una ¿Se, reacción directa al se medio de puede hacer contraste. una prueba antes de darle el contraste tipo poquito a ver si tiene alguna reacción, como algunos medicamentos se hace No, o no? se ha comprobado que no tiene valor el hecho de hacer una prueba previa. Eh, puede producir el mismo efecto, puede producir el mismo efecto. Lo más conveniente es que ya el paciente tenga conocimiento de determinadas alergias y que este paciente venga preparado o venga con una preparación previa eh, antes de la tomografía Un o par de antes días del aprendizona. procedimiento que se utilice un medio de contraste iodado. ¿Qué me Un decía par de Juan? días, un par de días aprendizona antes del medio de contraste. Correcto. Se le da a las 13, a las 7 y a la hora antes del procedimiento prednisona, ¿está? Una pastillita. Denme un segundo que me están... ¿Está? Ahora vamos a ver justamente eso y las indicaciones de prednisona para las preparaciones en los diferentes pacientes. Pero más o menos eso. Ahora, si el paciente indica que es alérgico en el momento, también hay preparaciones para esos tipos de pacientes cuando lo tenemos a un paciente que no fue preparado. Si viene, por ejemplo, de emergencia, que tenemos que hacerle una tomografía porque se le indicó, hay que hacerle una preparación con otras cosas para poder hacerle la tomografía. ¿Está? Si es alérgico, te dejas el solucortril, la cortisona, la adrenalina, todo a mano. Sí, generalmente en enfermería de un tomógrafo existe toda esa medicación a mano para que vos tengas en el caso de alguna emergencia de este tipo. Yo desde que hago tomografía tuve dos reacciones alérgicas, ¿está? En las cuales una llegó a moderada, para que te hagas una idea, en donde quedó como un tomate, se hinchó, se brotó y nada, se le dio la medicación necesaria para que revirtiera ese efecto, nada más. Fue el tipo histamínico, seguramente, y no llegó a un edema, ni bradicardia, ni nada por el estilo, nada de estas cosas que le estoy diciendo, pero tengan en cuenta que puede llegar a producir todo esto. Por eso, no es que, como sean muy claros con lo que le estoy diciendo,
puede producir algo de esto, llegar a producir algo. No quiere decir que lo haga. ¿Tá? Y por último, el volumen administrado y la osmolaridad del medio de contraste juegan un rol importante en el desarrollo de este tipo de reacciones adversas. Va muy de la mano cuál es el contraste que se utilizó. Porque el contraste que se utilizó es el que nos dice qué osmolaridad tiene en sangre y qué cantidad de yodo es que estamos aplicando. En el caso de las reacciones por hipersensibilidad, las histamínicas o de otros mediadores, básicamente se producen obviamente por la liberación de histamina en forma general en todo el cuerpo, pero no dependen de la dosis administrada de medio de contraste. Y por este motivo no tenemos manera de previamente probarla, como decía la compañera. Solamente si el paciente te dice que es alérgico a algo, es la única manera que nosotros tenemos de prepararlo a este paciente para este tipo de procedimiento que se va a utilizar medio de contraste. No se ha determinado cuál es la inmunoglobulina específica que actúa en este tipo de reacciones de hipersensibilidad por medio de contraste, pero se sabe que lo final de este tipo de reacciones es la liberación de histamina. Por esta misma razón se clasifican de tipo de hipersensibilidad y no anafilácticas. Y bueno, ahí en rojo ya les puse, recalcando lo que le decía la compañera, que las pruebas cutáneas no carecen de valor para este tipo de reacciones, para determinar justamente la hipersensibilidad por medio de contraste en estos pacientes. Entonces, podemos decir que las reacciones adversas pueden ser inmediata, tardía, según su temporalidad, es decir, pueden ser agudas o más tardías, o inmediatas y tardías, y las podemos dividir cronológicamente en de aquí a una hora o después de una hora. ¿Está? Inmediatas son las que se suceden a la hora de la inyección del medio de contraste. ¿Está? Donde la gran mayoría se produce en los primeros 5 minutos. Y en otra gran parte se produce también dentro de los 20 minutos. ¿Está? Las que son de una hora hasta una semana son autolimitadas, que van de un rash cutáneo, urticaria, te brotás, te quedas colorado, por un tiempo y se te va. ¿Tá? Reacciones cutáneas leves, ¿tá? Que son menos frecuentes que las reacciones de hipersensibilidad inmediata. Y menos frecuente aún son las reacciones de tipo pseudogripales, ¿tá? Con fiebre, escalofrío, náuseas, vómitos, ¿tá? Que también son autolimitadas. ¿Tá? Y en base a su severidad, este tipo de reacciones de hipersensibilidad también se pueden clasificar en leves, moderadas y graves, en las cuales las leves, como les venía diciendo, son la gran mayoría de las reacciones alérgicas de este tipo, que pueden ser reacciones cutáneas, urticaria, náuseas, vómitos, como le venía diciendo. Las moderadas ya son un poquito de mayor caudal de severidad, ¿tá? Son estas mismas reacciones un poquito más exacerbadas, ¿tá?
pero que con el tratamiento adecuado suelen responder rápidamente. Y las graves, que también son dentro de las menores, son exacerbaciones de estos signos, ¿tá? Y que pueden llevar también a cosas como, por ejemplo, pérdida de conciencia, convulsión, edema de glotis, ¿tá? O edema pulmonar, con alguna arritmia cardíaca o parada cardiorrespiratoria en el muy peor de los casos. ¿Tá? Muy peor de los casos. Entonces los tenemos todo aquí. Leves, moderadas y severas. Las leves, náusea, vómito, calor, rubor, cefalea, palidez, bla, 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 bla. ¿Tá? La picazón, el que te quede la piel roja, brotada, con picazón, calor en la zona, por ejemplo, de inyección también. Las moderadas, un poquito de que te baja la presión, algún otro grado un poquito más exacerbado de lo anterior. Y las severas ya son síntomas como que se pueden, es decir, síntomas como los anteriores, pero que se le suma aún cosas que pueden llegar, por ejemplo, a una convulsión o una pérdida de conocimiento del paciente o el paro cardiorrespiratorio. Entonces, no hay que realizar ningún estudio con contraste sin una valoración previa, eso es importantísimo. Siempre que el paciente tenga el consentimiento informado leído claramente y que lo haya firmado como consintiendo que leyó el consentimiento informado, que justamente para eso está, para informar al paciente sobre lo que se le está aplicando y haciendo. Hay que revisar los datos clínicos, en todo caso, los datos clínicos del paciente, ¿tá? Y en el caso que se pueda, ver alguna otra forma de estudiarlo que no precise medio contraste iodado. ¿Tá? Obviamente siempre hay que hablar con el paciente, transmitirle calma, decirle lo que se está haciendo, explicarle lo que se está haciendo y lo que le va a pasar. El calor en todo el cuerpo, el calor más localizado en la garganta y en los genitales, la sensación de ganas de orinar, que va a ser todo normal y que es esporádico, solamente se le va cuando se para la inyección de medio contraste. ¿Ah? Para el Ministerio de Salud Pública existen, o para nosotros los que trabajamos con medio de contraste iodado, existen determinadas pautas que nos dicen qué hacer en determinado caso. ¿Tá? En el caso de un paciente que tenga una CREA de mayor a 1,2, en mayores de 65 años, en mayores de 1,5 en cualquier otra edad, o con un índice de filtrado glomerular menor de 45 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados, que es como se mide, o en pacientes con antecedentes de haber recibido contraste que presentaron un aumento de la CREA de 0,3 miligramos por decilitro, o que tengan proteinuria, es decir, orinas espumosas, o que sea un monorreno congénito, quirúrgico, trasplantado renal. En todos esos casos, el paciente tiene que recibir una hidratación previa adecuada. ¿Ah? Eh, para disminuir la toxicidad de estos tipos de medios de contraste. ¿Tá? Obviamente también tiene que consultar al nefrólogo porque es el que tiene que autorizar dicho procedimiento. Si tienen alguno de estos que le dije recién y no está autorizado por el nefrólogo, no se puede hacer la tomografía. ¿Tá? Ahora, en pacientes que no tienen algún tipo de riesgo y tienen la vía oral conservada, y bueno, hay que tomar mucha agua, un día antes y un día después, ¿tá? Por lo menos 2 litros, ¿tá? Eso es lo que se indica. Y si no, si está con problemas para ingerir líquidos, suero, ¿tá?
básicamente en solución salina isotónica, 1 mililitro por kilogramo, más o menos. Se calcula eso, cada sala, si está en un paciente de sala, se lo calcula los enfermeros cuánto goteo se le da y empieza la infusión de suero. También se le puede dar bicarbonatado, unos 6 molar, unos 500 centímetros cúbicos antes y después, ¿está? En algunos casos. Eso es una resolución que hace tiempo que ya está y que básicamente todos tomamos en cuenta para pacientes que tienen muchos de esos valores alterados, la CREA, el índice de filtrado, o que son, por ejemplo, trasplantados renales, ¿no? Este es el consentimiento informado que todos los pacientes tienen que llenar Carlito, con sus nombres. ¿Qué me Carlito, decía Juan? un mililitro kilo hora, un mililitro kilo antes de hacerse el examen. No, no, es 1 mililitro kilo. 1 mililitro kilo. ¿Cada Eh, cuánto? ¿En una hora, en 6 días? ¿Cada cuánto? no, 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 no. Antes de realizarse el examen, antes de que llegue, se le tiene que pasar 1 litro de suero, básicamente. Si lo hace en 12 horas, no me importa. Hidratalo, que eso es lo importante. Está por eso, pero un mililitro kilo son 70 mililitros en un paciente de 70 kilos. No, entonces esto debe estar mal. No le des bola. Se le da 1 litro de suero antes. 1 litro o 2 litros de suero antes. Porque tiene una M, no sé. Pero 1 mililitro kilo está bien lo que razonaste. 1 mililitro kilo. Casado con una enfermera. ¿Estás casado con una enfermera? Te está mirando, Carlito. Está bien. Yo no soy enfermero. Si querés que te diga una cosa, no tengo ni la más pálida idea cómo es que ellos lo calculan para cuánto le hacen de goteo. Sé que tienen que ir atados y por lo menos con 1 litro de suero antes. Yo lo único que te digo es lo que yo le digo a la gente que se tiene que hacer en sala para ir al tomógrafo antes con hidratación adecuada. Igualmente, las pautas de hidratación, y eso lo hace el nefrólogo una vez que lo autorizó. Le dice al paciente, bueno, hidratación previa, tanto de suero o bicarbonatado, 1,6 molar. Pero viste que el bicarbonatado, acá te dicen la pauta, 2 horas previa y post la administración de medio contraste. En 4 horas. 500 centímetros cúbicos en 4 horas. Pero para mí esto, no sé qué quiso poner acá, administrar 1 mililitro kilo de solución salina isomerada. 1 mililitro kilo. No, no es 1 mililitro kilo. No sabes qué miércoles. 1 litro, muchacho. Ya está. Quédate con Debe lo que ser, yo te digo que te vale más. Carlito, debe ser un mililitro kilo hora, que eso te da más o menos un litro en las 12 horas anteriores al estudio. Debe ser algo así. Le faltó en la pauta poner el hora acá. Claro. Después voy a agarrar y voy a ponerle el hora yo acá. El miércoles le pregunta al nefrólogo. Sí. Igualmente te digo, 1 mililitro hora, está. Pero no precisa que sea en 12 horas. A eso es a que me refiero. Lo importante es que vos lo hidrates. ¿En cuánto tiempo? No importa. Hidratalo. 1 litro antes de hacerse el estudio. 1 litro antes de hacerse el estudio, que eso es lo importante. Y el consentimiento informado firmado por el nefrólogo. Punto. El consentimiento informado, en realidad lo que firma el nefrólogo es el pedido del médico. Consentimiento es la persona que firma. Sí, sí, el consentimiento de la persona y la autorización del nefrólogo a hacer el estudio. Claro, en estos casos sí. En estos casos sí. A veces los consentimientos no vienen informados porque son pacientes que no están autoválidos y bueno, y el estudio hay que hacerlo igual, pero está con la firma del nefrólogo que lo autoriza e indica, lo deja en historia claro, ya creo que ya con eso bastaría. ¿Cómo es la preparación de antialérgica que hablábamos recién? Bueno,
13, 7 y 1 hora antes de prednisona, y esto se le da al paciente una vez que llega. Si es el ambulatorio, llega a rayos, a la ventanilla, y el administrativo le da la prednisona. ¿Está? Son 30 miligramos vía oral, ¿está? Son una pastillita de 10, es decir, son 3, 10, 10, 10. Y en el caso de que sea alérgico a la prednisona, algún antihistamínico como el calitrón, el clásico y querido anticalitrón, a las 12 horas y a la hora antes del estudio. ¿Está? Paciente de urgencia, como le decía yo hoy, que no tenemos preparación necesaria, bueno, se le da hidrocortisona, 200 miligramos cada 4. Estamos hablando de que las 4 horas previas, cada 4 horas, sí. Nunca se le da 4, 4, 4, así, no hay manera. Lo que se hace, yo le cuento, básicamente se le da 2 veces hidrocortisona 200 miligramos intravenosa. ¿Está? Se le da tipo a la hora antes y a las 4 horas previas. ¿Está? A las 4 y a la hora. Hidrocortisona 200 miligramos intravenosa. Al que viene de la emergencia. ¿Está? Bien. ¿Qué pasa con los pacientes dializados? ¿Cuándo se le hace la tomografía? Generalmente se trata de hacérsela antes de la diálisis. ¿Por qué? Porque todos los medios de contraste se pueden eliminar con la diálisis. ¿Está? No es preciso coordinar nada, simplemente se le pregunta al paciente cuándo es que se realiza la diálisis, y se trata de que cuando se coordina la tomografía sea antes de la diálisis, en lo posible que sea antes. ¿Está? En algunos casos, acá dice, puede ser necesaria la diálisis posterior en el caso de volumen o insuficiencia cardíaca. Muy pocos son los casos, y muy pocos son los casos que se le consulta al nefrólogo después de un procedimiento de tomografía, por ejemplo, que se le aplicó medio contraste a un paciente que tiene hemodiálisis. Nada, lo único que se toma en cuenta es cuándo se hace la diálisis. ¿Qué pasa en reacciones alérgicas graves? Yo hace, no sé, años que hago tomografía y 2 veces, como le dije, tuve reacciones alérgicas que fueron de leves a moderadas. Básicamente, si estás en un hospital, se llama emergencia o a CTI, que hay profesionales adecuados para determinadas medicaciones. Igualmente vos tenés un médico ahí, que es el médico imagenólogo, que sabe cómo reaccionar y qué se le debe administrar. Obviamente, si es un paciente con una reacción grave donde le falta oxígeno, se le tiene que dar, ¿ah? Si le es necesario. Obviamente se le tiene que colocar una vía y bueno, y ahí a empezarle a darle la medicación que se le necesita. Muchos lugares tienden a darles, en primera instancia, dependiendo qué tan grave es la reacción, calitrón o algún corticoide, le dieron cortisona en el momento, ¿está? Y a veces casi ni se pasa a la adrenalina. Adrenalina 1 en 1000, 0,1 a 0,3 mililitros, intramuscular, que básicamente es como está pautado que se dé la adrenalina. Pero por eso les digo, generalmente en las instituciones donde está todo para asistir a estos tipos de pacientes, casi muy pocas veces se llega a la adrenalina. ¿Está? Estamos hablando de que ya son pacientes que están con un edema de glotis tan grande que el oxígeno que le está administrando no pasa. Entonces está realmente saturando con una frecuencia
que no es la normal y que puede y que capaz se sospecha que puede ser un paro cardiorrespiratorio. Es lo que le digo que puede pasar y lo que pasa en todos los lugares donde, no sé si en todos, pero por lo menos en la gran mayoría, donde puede pasar estos tipos de reacciones graves. Igualmente está pautado. ¿Qué se debe hacer? Bien, déjenme ver. Así no sigo, pues si no quiero resumir un poco. Bien, entonces, pasando ahora a las reacciones adversas. ¿Cuál es el kit de utilizar un medio de contraste iodado? Es producir un determinado realce de determinadas estructuras que tienen básicamente muy bajo contraste. ¿Está? Como le dije, el hígado, si no tiene contraste, se ve de la misma densidad que el riñón o que el vaso. Entonces, ese es el gran propósito del medio de contraste iodado, aumentar el realce de determinadas estructuras. ¿Está? Ahora, dependiendo, si nosotros le sacamos una foto a un determinado sector en el abdomen o en el tórax, si le sacamos una foto a un determinado en un determinado tiempo, vamos a ver que las estructuras realzan de manera diferente en base a ese delay o a ese tiempo de entre que yo comencé la inyección de mi medio de contraste y mi scan. ¿Tá? Entonces, hay que tomar en cuenta una que otra cosita con respecto a esto. ¿Cómo realzan determinadas estructuras para saber si tenemos los tiempos que son los correctos? ¿Por qué? Porque cuando se está estudiando un determinado paciente, y dependiendo de la patología que tenga, estos, estos signos o estas imágenes que nosotros queremos ver se van a realzar o van a realzar en diferentes tiempos. ¿Tá? Es decir, va a ser característico de una determinada patología o proceso neoplásico, ¿tá? O de un primario o un secundario de algo, ¿tá? Que realce de determinada manera en un tiempo y de determinada manera en otro tiempo. Y de aquí, en suma, con lo que se visualiza a un determinado tiempo y en otros determinados tiempos, es que el médico saca la conclusión de qué se trata lo que estamos viendo. ¿Está? Sin contraste, básicamente todos los órganos se ven de la misma densidad, con el mismo gris. ¿Está? Lo único que podemos ver con mayor realce son estructuras que tengan, o cosas que tengan, un número atómico más alto, o que tengan cosas con números atómicos más altos, por ejemplo, que tengan calcio. ¿Está? Un cólico nefrítico, que básicamente es el sufrimiento, ¿tá? De una víscera hueca, en este caso puede ser el uréter, ¿tá? Hace que por culpa de una piedra impactada en un determinado sector, por encima haya un empuje y un sufrimiento y un dolor y posterior dilatación de la vía por encima de ese tapón en ese lugar. Entonces, un cólico nefrítico básicamente le hacemos un abdomen pelvis sin contraste para ver las dimensiones de esa piedra. Si lo pasáramos contraste, esa piedra no la vemos, porque si es una piedra de calcio, no la vemos. ¿Está? Entonces, hacemos sin contraste y vemos la piedrita. En ese caso sí, realza. Pero en otros casos no. Entonces tenemos diferentes fases de adquisición. ¿Está? Es decir, se adquiere después de determinado tiempo del comienzo de la inyección. Si lo adquirimos, o adquirimos, por ejemplo, un abdomen pelvis a los 15 o entre los 15 y los 20 segundos después de la inyección del medio de contraste, decimos que esta fase es una fase arterial temprana o precoz. ¿Está?
¿Qué se va a ver? Y prácticamente se va a ver todo lo vascular y arterial. ¿Está? Lo vascular arterial. ¿Ah? Dame un segundo. ¿Está? Entonces, estas fases arteriales tempranas nos posibilitan ver justamente determinadas cosas que solamente realcen en esta fase. Obviamente, todas las estructuras vasculares arteriales van a realzar porque lo más precoz y por donde viene la circulación y lo que mejor realza. Pero en el caso de que tengamos, por ejemplo, una disección de aorta o algún problema arterial, ¿tá? Una estenosis o un trombo, pero a nivel arterial, ¿ah? Lo vamos a ver en esta fase. Ahora, básicamente, cuando estamos estudiando disecciones de aorta que ya tienen la clínica, como una disección de aorta, por ejemplo, lo estudiamos con una angio de aorta completa. Puede que tenga un aneurisma de aorta, por ejemplo, y sea un hallazgo, donde se mantienen bastante bien, pero las disecciones de aorta son bastante sintomáticas. Otra vez me golpeé. Bien. La siguiente fase que nosotros tenemos que tomar en cuenta es la fase arterial, pero ya tardía. ¿A qué se le llama? Fase tardía, arterial tardía. Es una fase que va entre los 35 y 40 segundos después de la inyección de medio contraste y que también se le llama fase pancreática. ¿Por qué? Porque justamente el páncreas en esta fase realza, ¿tá? Tiene un aumento de su realce. Ya vamos a ver que las estructuras venosas también comienzan a realzarse, muchas estructuras venosas, muchos afluentes venosos que van hacia la cava, van a comenzar hacia todo el sistema porta, van a realzar en este sistema, en esta fase, perdón, pero muy levemente. ¿Tá? Obviamente que todo el afluente arterial sigue realzado, pero estructuras como por ejemplo el vaso van a verlo con un marmolado, básicamente un fenómeno de flujo dentro del vaso que lo hace realzarse de forma muy particular, va a quedar todo como marmolado. Y yo siempre le pongo el ejemplo de las galletitas marmoladas, que lo van a ver así, como una especie de galletita marmolada. Va a tener una fase renal bien cortical, bien marcada cortical, y algunos procesos neoplásicos se van a ver realzados en esta fase. Y las fases arterial tardía o pancreática también se utilizan para estudiar el páncreas. Cuando se sospecha una pancreatitis aguda o cuando se sigue estudiando a posterior del páncreas, siempre se hacen fases sin contraste del sector de las glándulas anexas, es decir, de hígado, hasta las crestas inclusive. Una fase arterial o pancreática de 35 segundos y una portal a los 65 segundos. ¿Tá? Luego, la siguiente fase es la fase portal o fase hepática o fase tardía, que va entre los 65 a 80 segundos. Siempre es un rango, porque acuérdense que hay personas que son más jóvenes y otras personas que son más adultas, y siempre las personas más adultas con frecuencia cardíaca más bajas, con inyecciones más bajas, nosotros requerimos que los tiempos sean un poquito más extendidos y por ende, por ejemplo, un portal lo adquiriríamos entre 70 hasta 75 segundos. ¿Tá? En esta fase, todo lo que es sistema porta está realzado, el hígado está homogéneo, realzado en forma homogénea, en todo su parénquima, el vaso también, de la misma manera. Tenemos una fase bien marcada córtico y medular del riñón. Todo el afluente arterial va a disminuir en su realce. Obviamente va a estar más realzado lo venoso en este caso. Y después tenemos una fase más tardía, que es una nefrográfica, que va hasta los 100 segundos después de la inyección de medio contraste, donde tenemos un riñón totalmente homogéneo, realzado totalmente homogéneo, las superhepáticas más marcadas, ya todo lo que es sistema porta
menos marcado aún, y en este caso muchas patologías renales o muchas, por ejemplo, un carcinoma renal, en la fase más nefrográfica, por ejemplo, es donde lo vemos más, ¿cómo les puedo decir?, de forma más notoria. ¿Tá? Siempre se estudia no solamente una fase nefrográfica, sino que también se estudia una fase arterial portal y una nefrográfica. ¿Tá? Eso te iba a preguntar, ¿el Sí. riñón entonces se ve en la nefrográfica y en la arterial tardía? ¿En los dos o no? Que En realidad, dijiste, a ver, el riñón ya lo empezás a ver desde una arterial tardía. Siempre lo ves del claro, riñón, pero el real se comienza a verse desde una arterial tardía. yo, Lo que pasa es que, por ejemplo, en una arterial precoz, vos lo único que vas a ver es todo lo arterial que le llega, que está totalmente realzado. Pero el riñón no captó nada. Recién cuando empezó a pasar por todas las nefronas, por toda la rama vascular, la arboleda vascular, estar totalmente irrigado el riñón, ahí en lo cortical primero comienza a realzarse, porque es lo primero que se realza por tiempo, luego comienza a verse una fase córtico más medular, ¿tá? yo. Y luego se homogeneiza, ¿tá? En una nefrográfica teniendo todo el riñón realzado de la misma manera, lo córtico y lo medular. ¿Tá? Igual, estamos Ahí va, hablando de gracias. periodo de tiempo re cortito, tenés 1 minuto y medio para hacer, o sea, todas las fases se dan en 1 minuto y medio, es rápido, pensé que demoraba mucho más en difundir el medio contraste. No. Se lava enseguida. Se lava enseguida. Te digo que para que te hagas una idea, para vos tener todos los cálices, toda la pelvis renal con su uréter totalmente realzado, es decir, eliminando ya, si vos lo adquirís entre los 5 a los 7 minutos, ya lo estarías viendo totalmente eliminándose. ¿Está? Por ejemplo, en esta. ¿Tá? Entre 6 a 10 minutos, una fase retrasada que le puse yo, pero yo acá lo dividiría en dos. Una fase eliminatoria y una fase tardía. La fase eliminatoria es una fase que va entre los 5 y los 7 minutos. ¿Qué te permite esto? Ver lo que ves acá. Todo lo que son cálice, pelvis renal y uréter pintado. ¿Está? Totalmente pintadito. Y después, una fase más posterior, una fase tardía que va entre los 10 minutos en adelante, que es para rellenar la vejiga. Vos lo que querés a veces es estudiar la vejiga, así sea porque tiene un pólipo o porque tiene un cáncer de vejiga, lo que sea, o porque tiene un coágulo ahí adentro que lo querés visualizar bien, o porque tiene un cáncer de próstata y querés que ver cuánto dentro de la vejiga está. Bueno, se llena la vejiga con medio contraste, el que se está eliminando. Se deja llenar la vejiga y después de los 10 minutos la vejiga está con todo el contraste. En el mejor de los casos, es decir, puede variar, puede demorar más, puede tener una eliminación lenta y eso te das cuenta porque a veces estás a los 10 minutos y un riñón todavía está en una córtico medular y el otro riñón ya está eliminando por la pelvis renal y el uréter todo el contraste. Digo, hay muchos casos diferentes, pero digo, lo normal es que en esos tiempos se vea lo que les acabo de decir. Ah, esto es importante porque esto lo pregunto, es decir, más o menos le puedo dar algún ejemplo de qué es lo que, no sé, yo le digo, bueno, en una fase portal, ¿tá? Podemos visualizar una fase córtico-medular del riñón, por ejemplo, cosas así. O en una fase portal vemos el páncreas realizado de forma homogénea, ¿tá? Como opciones que ahora se me ocurren, ¿tá? Cosas así, tengan en cuenta. Es solamente más o menos qué es lo que se ve bien en cada fase y a cada tiempo. Que eso es lo que me interesa que sepan de acá, porque después nadie se los dice. ¿Tá? Cuando van a un tomógrafo, no le dicen, mira que le dice el médico, te mire y te dice, bueno, adquirime un zinc del hígado arterial y portal de todo.
Si no lo leíste en algún lado, capaz que no lo sabes, pero acá es la primera vez que Renuncio. lo ves. ¿Eh? Ahí día digo renuncio. No, no tanto así, pero eh, esto es lo bueno que tiene, saberlo desde ahora. Bien. Otra de las cuestiones del realce, que no solamente tenemos que saber a ciencia cierta en grandes rasgos cómo es que se comporta cada órgano a la hora de captar el medio de contraste, ¿tá?, en diferente tiempo, sino también tenemos que ver cómo es o qué podemos nosotros manejar para generar mejores realces en diferentes estudios. Y bueno, las cuestiones que nosotros tomamos en cuenta a la hora de manipular el realce en tomografía son lo que vemos acá: peso y gasto cardíaco del paciente, tiempo de adquisición y técnicas de adquisición, eh, y obviamente el contraste en sí, con su cantidad de yodo y concentración. También obviamente hace depender mucho el realce que nosotros vamos a tener final, el tiempo de inyección, el caudal de inyección, la cantidad de medio contraste que nosotros estamos adquiriendo y el tipo de inyección, que no es lo mismo adquirir una angio de miembros inferiores que una angio de miembros superiores. Y el qué poner en la bomba infusora es importantísimo. En el caso del peso del paciente, para mantener bastante un nivel consistente de realce en un paciente que es eh, eh, más gordito, vamos a decirlo así, es, por ejemplo, aumentando la cantidad de contraste. ¿Tá? Entonces, aquí tenemos dos gráficos en dos tiempos determinados. ¿Y cómo varía el realce final en unidades de Hanfield en función a lo que se está haciendo para pacientes con diferente peso? Entonces, aquí tenemos un estudio del tipo arterial, es decir, queremos ver en fase más arterial. Y aquí tenemos un estudio en tiempo portal. Entonces, por ejemplo, tiempo aórtico, unidad de Hanfield en un seteo en la aorta, por ejemplo. En un paciente de 50 kilos, tenemos un pico de realce a los 35 segundos, como le dije yo, en fase arterial, mayor que uno de 125 kilogramos. ¿Está? Es decir, mi pico máximo realce no va a cambiar en el tiempo si el paciente es más gordito o el peso del paciente es mayor. Lo que sí va a cambiar es mi realce máximo. ¿Está? Mi pico máximo va a ser mayor cuanto más delgado sea el paciente. Pasa exactamente lo mismo con pacientes con tomografías en fases portales. Se sucede su pico máximo a los alrededor de 60 a 65 segundos, pero siempre el pico de realce es mayor en pacientes más delgados. Bien, ahí va. Entonces, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? Bueno, el gasto cardíaco es algo importantísimo. No es lo mismo un paciente joven que un paciente adulto, eso por un lado, y otra cosa es los pacientes que vienen con, eh, con una frecuencia cardíaca normal, tranquilos, y otros pacientes que vienen con una frecuencia respiratoria muy alta, que eso de por sí ya aumenta la frecuencia cardíaca, vienen agitados, una frecuencia alta, monitorizados, y eso también, cualquiera de todas estas cosas, van a modificar el realce y el realce final y el pico realce cuando se sucede. ¿Está?
Entonces, si son pacientes más añosos, que es lo que le dije recién, cuanto más añoso es el paciente, nosotros tenemos que darle un poquito más de tiempo, ¿tá? Para que el pico máximo de realce aparezca en el punto donde yo estoy censando, donde estoy midiendo. ¿Tá? Entonces tenemos estos gráficos. Como verán es lo mismo, siempre lo mismo, arterial portal. En tiempos tanto arteriales como tiempos portales, mi pico máximo de realce se corre temporalmente, extendido más en el tiempo, cuanto mayor es la reducción de mi gasto cardíaco. ¿Está? ¿Entienden eso? Sí, habría una obstrucción ahí en ese caso, ¿o no? ¿Cómo? ¿Habría una obstrucción en ese caso cuando hay una reducción del gasto? ¿O qué? No, por ejemplo, un paciente más viejito ya tiene gastos menos que yo, por ejemplo. Mm, Me no. estoy autodiciendo que soy joven, yo Un no. paciente con una insuficiencia cardíaca tiene el gasto cardíaco aumentado o una insuficiencia renal. Por ejemplo, bueno, a ver, un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada sería, ahí sí podemos ver realmente un gasto cardíaco notorio como para que tenga una reducción de mi gasto cardíaco tal que produzca estos efectos en los realces. Ya las personas añosas por sí ya tienen un poco de este efecto. Por ende, siempre nosotros adquirimos un poquito más extendido, así sean fases arteriales como portales, cualquiera de las dos. Más extendido en el tiempo, ¿para qué? Para que mi pico de realce sea el adecuado. Si yo lo adquiero a los 35 o a los 65, podemos pecar de tener tiempos que no son los adecuados y imágenes que no son correctas. ¿Qué pasa con el volumen de contraste? El volumen de contraste nosotros podemos manejarlo de varias maneras. El volumen de contraste lo podemos manejar en función al paciente que tenemos, si es más grande, más chico, si es adulto, si es menor, si es una angio o no es una angio. ¿Ah? Seguramente un estudio angiográfico, el volumen de contraste está mucho más ajustado a lo que queremos hacer. Y el volumen de contraste para un estudio normal y corriente, de fases arteriales, portales, lo que ustedes quieran, donde se toman en cuenta los pesos del paciente, ahí sí está más elevado y más ajustado a esos pesos del paciente. ¿Está? El volumen de contraste también se le debe ajustar en base a, como le dije, al peso del paciente. Si tenemos un paciente que es más gordito, nosotros ajustamos un poquito más al alza del contraste, o eso o el caudal. Pero el caudal, acuérdense que también está limitado por el AVOCAT que tiene el paciente. ¿Tá? No podemos poner un flujo, un caudal, un flujo de contraste más alto que el catéter puede soportar. Entonces, es todo un tira y afloja. ¿Cómo incide en el realce final en tiempos arterial o portal el inyectar más contraste a un paciente? Lo responden estas gráficas. Como verán, el realce o el pico mayor de realce con incrementos del volumen de contraste se corre temporalmente, aunque ustedes no lo crean, más extendido en el tiempo si yo aumento la cantidad de contraste. ¿Está? También pasa lo mismo en fases portales. Tiene su pico de realce máximo, pero realza mucho más y más extendido en el tiempo. Las dos. Realza más, el pico es mayor y todavía es más extendido en el tiempo. Entonces, es todo un tire y afloje. Paciente gordito, que le inyectamos más, le generamos más realce porque le inyectamos más, pero aparte también tenemos que ajustar un poquito el tiempo para tener mejor pico de realce.
¿Está? Bombas infusoras. Las... no, estaba pensando a ver si me había olvidado de algo. Las bombas inyectoras de medio de contraste son una maravilla. Hoy en día son todas de 2 cabezales, como vemos acá. Inyectan suero y contraste. Primero inyecta suero, primero inyecta el contraste y luego hace una inyección de 30, 40, 50 mililitros de suero a 0,5 a 0,5 más del valor de caudal del contraste. ¿Por qué se hace eso? Para que por lo menos la presión de inyección del suero se equipare un poco a la del contraste. Eso siempre así es pautado. Que se haga es otro tema. Las bombas inyectoras han facilitado de manera extraordinaria el tema de no inyectarlo de forma manual, de tener inyecciones de forma homogénea en los tiempos adecuados, y ha beneficiado el hecho de poder inyectar suero. El suero que se le inyecta no es solamente para lavar todo el canal, para lavar todo el contraste que está en el rulo, en el introductor, sino que también es para empujar la columna de contraste que se inyectó previo y para evitar la contaminación en diferentes estudios geográficos, por ejemplo, de los lugares por donde venía inyectándose el contraste. También, gracias a la inyección de suero, evitamos mucho, o por lo menos disminuimos un poco más la utilización de contraste. ¿Está? Es decir, podemos dar un poco menos de contraste utilizando suero, porque el empuje que realiza el suero detrás del contraste beneficia el realce final de esas estructuras. Me dan 2 segundos. Bien. Flujo de inyección. Otro de los parámetros que nosotros tenemos en la bomba infusora a la hora de modificar cosas que nos mejoren el realce. Siempre, siempre, siempre todos los estudios angiográficos se trata de hacer con el flujo de inyección lo más alto posible. ¿Está? Todo depende del AVOCAT que tengamos. Los AVOCAT van de valores, y capaz que si hay alguno más que me corrija alguien que sepa, pero hasta donde yo sé, 22, 20, 18, 16 y 14. Cuanto menor es el número, mayor es el calibre. Para estudios angiográficos, estudio de angio de miembros superiores, miembros inferiores, de cuello, de cráneo, aorta, angiotep, lo que ustedes quieran. Lo conveniente siempre es colocar un AVOCAT 18 para tener un caudal adecuado. Así el flujo de inyección es el más alto posible. Generalmente lo que se utiliza en forma estándar para todos los pacientes que se les puede pinchar, es decir, que son pinchables, es un 20. Un 20 hasta 4,5 mililitros por segundo de contraste y 5 mililitros por segundo de suero aguanta. Lo usual que se usa para estudios normales y comunes es de 3,5 de contraste y 4 de suero. Un 18, lo intermedio, lo medio que se utiliza con 18 es de 4,5 y 5, pero se puede hacer de hasta 6 a 6,5, es decir, de 6 de contraste y 6,5 de suero. Mililitros por segundo.
Estamos hablando de que si yo quiero hacer, supongamos, un angiotep en el cual yo solo le inyecto 30 mililitros de contraste, ese contraste se fue casi volando. Y lo que hace es que se inyecte tan rápido y tan fuerte que el realce aumenta y mucho. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que en cuanto el flujo de inyección sea mayor, el realce va a ser mayor. Y eso se utiliza en los estudios angiográficos. Tratar de tener un flujo adecuado, es decir, lo más alto posible, con el AVOCAT adecuado. Y la cantidad de contraste calculado para el estudio que se está haciendo. Y acá lo vemos en el gráfico. Si tenemos tiempos aórticos o tiempos arteriales y tiempos portales, vemos que si lo hacemos a flujos muy bajos, de 1 mililitro por segundo, que es un flujo muy bajo, nuestros picos máximos arteriales y portales se van a correr en el tiempo, se van a extender. Pero a medida que aumentamos ese caudal, a 3, por ejemplo, mililitros por segundo, vemos que ya hay una diferencia notoria en, primero, pico máximo, que aumenta, y en el tiempo, siendo cuanto mayor es el flujo, más acotado para llegar a ese pico máximo. Es decir, se corre más a lo inverso. Si yo utilizo flujos de inyecciones más altos, mi pico máximo de realce va a estar antes. Es al revés, va a estar antes. Entonces lo tengo en menor tiempo. A esa fase portal la obtengo en menor tiempo, a esa fase arterial la tengo en menor tiempo. Y todavía mucho mayor, con mucho mayor realce. ¿Entienden? Sí. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos la posibilidad de elegir en el servicio de tomografía entre más de un medio contraste iodado? Es decir, tener contraste de 300 miligramos de yodo por mililitro, de 400 o de 350. Bueno, tratamos de ajustar ese medio contraste iodado a lo que queremos hacer. Utilizar, por ejemplo, un medio contraste iodado de 400 miligramos de yodo por mililitro en un estudio para una fase portal de abdomen pelvis es innecesario. Estamos dando demasiado yodo y demasiada carga iónica. Lo que tratamos de hacer es utilizar el justo para el justo. Estaba leyendo el chat. Entonces, ¿cómo varía el utilizar mayor cantidad de yodo? Bueno, en el caso de tiempos arteriales o portales, como verán, el pico de realce máximo aumenta con el hecho de cambiar de 300 a 400 o de 300 a 350 miligramos de yodo por mililitro. No cambia el tiempo va a ser el mismo, lo vamos a adquirir y lo vamos a obtener al mismo tiempo. Lo que pasa es que lo que va a cambiar es el realce máximo, cambiando el contraste. Y este gráfico nos dice que si nosotros, porque ¿qué pasa? Hay una cosa que no les dije. Yo si cambio el medio de contraste a uno que tenga mayor cantidad de yodo, trato de dar menos cantidad. ¿Está? Menos cantidad. ¿Por qué? Porque yo con esa menos
cantidad, yo prácticamente hago exactamente lo mismo, terminando al final como consecuencia una menor lesión renal que si diera la misma cantidad de un medio de contraste iodado con mayor cantidad de yodo. Entonces hago lo que dice esta gráfica, dar cada vez menores cantidades, mililitros de yodo del medio de contraste iodado, cuanto mayor contenido de yodo tenga el contraste. Básicamente, el efecto producido es el mismo, el pico máximo real se eleva, hay apenas un cambio notorio del tiempo en el cual el pico máximo llega al máximo real. Pero básicamente es lo mismo, ¿está? Y con esto ganamos en básicamente proteger a los riñones. Eso para los tiempos arteriales. Para los tiempos portales, básicamente es lo mismo. Cambiar o no cambiar la cantidad de medio contraste que se utilice. Bien. Entonces, esto simplemente para terminar, consejo de Yoda, la fuerza está en la combinación correcta de todos estos parámetros que estuvimos viendo. Cuidar al paciente, mejorar el real se puede hacer utilizando suero fisiológico, que eso es lo que posibilita las bombas infusoras hoy en día, y debemos estudiar en base a lo que queremos estudiar. Otro truco en mejorar el realce es bajar el kilovoltaje, y por eso esto que está acá, que yo le puse acá, de cómo se comporta el kilovoltaje, que no quise ahondar porque ya lo vimos, ¿tá? De cómo se comporta el kilovoltaje con el contraste. Sabemos que cuanto menor el kilovoltaje que ponemos en el equipo, mejor es el contraste, y esto es hasta por radiología convencional, ¿tá? Pero en el caso con medio contraste iodados, podemos bajarle el kilovoltaje, mejorar el contraste, pero acuérdense que también aumenta un poquito el ruido, ¿no? Y terminamos tomografía, chicos. ¿Dudas?